Bien, buenas tardes. Yo voy a leeros una carta, como ha dicho Ángeles. Voy a intentar ser lo más breve posible. Eh, bueno, lo primero que tengo que hacer es compartir, ¿verdad? Compartir la pantalla. Y ahora vemos tu ordenador. ¿Esto se ve? Sí. ¿Lo veis, verdad? Y ahora Sí. ahora solamente me falta que esto se ponga en presentación. Vale. Bien, voy a leeros una carta como he dicho y voy a intentar, como hago siempre, intentarlo, poner música, si se oye bien y si no se oye, pues también. Ujú. La carta es como un pequeño relato, ya hice una hace unos cuantos años y en este relato la protagonista es una chica estudiante de arquitectura. Esto es el final. Esto tiene que estar al principio. Vaya lío. Aquí. Esta es la primera diapositiva, acompañado de una serie de diapositivas de un PowerPoint que he preparado, intentando acoplarse un poco las imágenes con el texto y sobre todo está plagado de imágenes de cosas que se hacen, que se han hecho y que se hacen durante el curso para vuestro aprendizaje. La asignatura es una asignatura que no es difícil, mm, aunque mucha gente piense lo contrario. En realidad es fácil y puedes aprobar si haces, como veis ahí en la cabecera, si haces lo correcto. Bien, paso a leeros la carta. Al contrario de lo que ahora pueda mucha gente pensar, la historia comenzó a escribirse mucho antes de la aparición de Facebook o Instagram y antes, por supuesto, del resurgir de la hipocresía woke, todo eso que tiene que ver con el discurso de la corrección política y con aparentar lo que no se es, fingiendo una superioridad moral y ser mejor persona de lo que en realidad se es. Ni siquiera la mentira, el fraude o los pucherazos de los nuevos tiranos son un invento actual, aunque ahora resulte más evidente su obsceno uso para hacerse con el poder o para mantenerse en él. No es nada nuevo, es lo que siempre han utilizado y utilizan las dictaduras. Lo de engañar, cada vez más y mejor, está a la orden del día. La inteligencia artificial lo pone ahora todo mucho más fácil, sobre todo para los lobos disfrazados de cordero y los cínicos seguidores de Maquiavelo dispuestos a reescribir cualquier relato según interese. Lo que hasta ayer era inapelable, ahora resulta que es muy beneficioso. Hay que ver lo que hace un chantaje por 7 votos. Cualquier día de estos, aquí también son capaces de imponernos por decreto que la Navidad empieza el 1 de octubre y todos están contentos a comer turrón durante 3 meses. En algún momento, alguien dijo sabiamente que no es atribuible a la maldad lo que es atribuible a la estupidez. Si ya de por sí hay que huir por separado tanto de la estupidez como de la maldad, lo peor que puede ocurrir es que se junten ambas cosas, maldad y estupidez, cosa que suele suceder con frecuencia. Tampoco es nada nuevo lo de ligar en el súper, aunque sí lo sea lo de la piña puesta del revés en el carrito de la compra, una estúpida novedad producto de una inteligente campaña de marketing. Antiguamente se hacía lo mismo, pero con un juego de abanicos. De una manera u otra, la humanidad siempre se las ha arreglado para estas cosas sin necesidad de tanta tontería. En cualquier caso, lo que más juega en este sentido es el destino o la casualidad, o por decirlo con palabras del refranero popular, donde menos se espera, salta la liebre. De todos modos, y como casi todo en la vida, solo encontrarás aquello que busques. Lo demás es pura suerte. O si quieres, y por utilizar una palabra bonita que me encanta, serendipia. Menos mal que, como decía Dostoyevsky,
La belleza salvará al mundo, pensó nuestra protagonista camino de la estación. Concentrada en todos estos asuntos que nos distraían durante un agosto especialmente caluroso, como siempre, una chica, estudiante de arquitectura, se dirigía a París. Había decidido ir en tren, cogiendo uno a Zaragoza para desde ahí continuar el viaje. Durante el verano, había estado estudiando la espléndida estación del norte de Valencia, un magnífico edificio inaugurado en 1917, obra modernista del arquitecto valenciano Demetrio Ribes, influido por Otto Wagner y todo el movimiento secesionista imperante por aquella época. A ella le fascinaban las estaciones, los aeropuertos, los estadios, las catedrales. De hecho, su viaje a París estaba motivado por los Juegos Olímpicos que este verano se celebraban, lo que le daría la oportunidad de contemplar mucha arquitectura hecha para el deporte. Pero antes buscaba un sitio fresco, así que de todas las posibilidades que tenía, decidió que desde Zaragoza continuaría en tren hasta Canfranc. A pesar de su corta experiencia, ella sabe cuáles son las herramientas de este oficio: lápiz y papel, algo que no le faltaba en su mochila, pues su intención era dibujar todo aquello que le interesara. También sabe que el destino es solo una excusa para empezar un camino y que al final del viaje seremos solo aquello que hayamos sido capaces de aprender mientras lo recorremos. Del mismo modo, también es consciente de que el oficio al que quiere dedicarse el resto de su vida requiere sosiego, reflexión y tiempo, pues quien aprende lento olvida despacio. Pero sobre todo sabe, al menos eso es lo que le han dicho, que se trata de un oficio serio en el que las mentiras, los fraudes y las tonterías no tienen cabida. Por eso estaba dispuesta a perseguir la verdad, en este caso la verdad constructiva, algo difícil de encontrar para que engañarnos, pero con voluntad, esfuerzo y siguiendo buenos consejos y enseñanzas, algo que sabía que aquí no le va a faltar, no le cabía la menor duda de que lo conseguiría. Ella ya ha aprendido que de poco sirve tener muchos pájaros en la cabeza si ninguno sabe volar. Extrapolado a lo que aquí nos trae, ella entendía que para construir la arquitectura que sueña, es absolutamente necesario aprender construcción, aprender a construir. Sin esto, de poco sirve que mi imaginación vuele por espacios infinitos, reflexionaba para sí mismo. En su cabeza resonaban los ecos de muchas cosas que alguien le había comentado. Si quieres aprender de verdad, intenta dibujar todo lo que veas. No te limites solo a hacer fotos. Si quieres saber cómo se construye algo, debes fijarte en los detalles. Observa, dibuja, piensa cómo puede haber sido construido. Y piensa en el material, las capas, los elementos y el proceso. Prueba, ensaya, dibuja, vuelve a fijarte en lo que has dibujado, corrige, sé consciente de los fallos, de lo que falta y de lo que sobra. Y vuelve a dibujar hasta que consigas lo esencial. Ya sé que es difícil ser fácil, pensó, pero para llegar a la esencia hay que quitar, y para quitar hay que saber qué es lo que hay que quitar. Cuando llegó a Canfranc, quedó sorprendida por su impresionante estación. Perdida entre las montañas al pie de los Pirineos, a ella le recordó aquella estación de los amores que cantaba Franco Battiato, esa estación que viene y va, esa que llega sin avisar y que siempre te sorprenderá. Recordaba su letra, que habla de los deseos que no envejecen a pesar de la edad, de todas las ocasiones que se tienen y que se pierden, de los horizontes perdidos que no regresan jamás, del temor, de las apuestas y de todo ese tiempo que se malgasta y que no vuelve nunca más. Se acordó entonces de una frase de Mark Twain: nunca te equivocarás al hacer lo correcto. Pero le asaltaba la duda por saber qué es lo correcto y por miedo a equivocarse, pues por otro lado había leído en algún sitio que Aristóteles decía que hagas lo que hagas, te arrepentirás. No sabía muy bien cómo resolver estas contradicciones. Estaba convencida de que en la historia están todas las soluciones
aunque como todo en la vida siempre hay interrogantes, dudas, opciones, y siempre teniendo que elegir entre una cosa u otra. Por esto, y en busca de la verdad constructiva, intuye que es necesario tener criterio, algo que está segura de alcanzar con el estudio, la reflexión, el rigor, la práctica y la experiencia. Está ilusionada porque sabe que esto es lo que le van a enseñar aquí en este curso. Ella no estaba dispuesta a que sus deseos envejecieran por más años que cumpliera y no quería perder ninguna ocasión, ningún horizonte, por lejano que estuviera. Lo que no quería, sobre todo, era malgastar su tiempo. Así que decidida sacó su lápiz y abrió su cuaderno, ese en el que anotaba cosas y dibujaba lo que veía y lo que imaginaba. Ante ella tenía un imponente edificio. Inaugurado en 1928, había sido restaurado en 2021, después de muchas vicisitudes, de mucha historia y muchos años de haber sido considerado en estado casi ruinoso. Como consecuencia del cierre al tráfico internacional tras el derrumbe del puente del Estanguet el 27 de marzo de 1970, provocado por el descarrilamiento de un tren de mercancías francés, su decadencia parecía inevitable. Afortunadamente, la estación seguía ahí. De considerable tamaño, se trata de un edificio de planta alargada y estructura simétrica de cerca de 240 metros de longitud, con un tratamiento clasicista de los paramentos, una variada combinación de materiales, hormigón, piedra, hierro y cristal, y rematado por unas hermosas y peraltadas cubiertas de pizarra propias del lugar. Eran muchas las preguntas que se agolpaban en su mente. En aquel momento caía una fuerte y persistente lluvia y ella observaba cómo incidía el agua en las ventanas por la acción del viento, cómo resbalaba por las paredes mojando la piedra, cómo goteaban las cornisas y cómo protegían las marquesinas. Ahí se dio cuenta de la importancia del qué, del cómo y el por qué de todos y cada uno de los elementos que formaban parte de la construcción, entendiendo todo lo que la historia te puede enseñar. Y se puso a dibujar intentando representar ya no solamente cómo podía estar construido todo, sino, y esto es importante, cómo lo habría construido ella. Ese era el primer paso para estudiar y aprender. Esto es lo correcto, pensó. Este es el camino. Desde ahí cogió un autobús para cruzar la frontera y dirigirse a París. En su día había visto en las noticias que en abril de 2019 un devastador incendio había asolado la Catedral de Notre Dame. De pronto le vino a la mente ese otro terrible incendio que con una rapidísima propagación del fuego había arruinado en muy pocos minutos un edificio de la ciudad de Valencia pocos meses antes de su viaje como consecuencia de, entre otras causas, una fachada ventilada, mal planteada y mal construida. Todo eran lecciones que aprender. Ahora, 5 años después, con ocasión de la 30ª edición de los Juegos Olímpicos, el elemento más representativo de la Catedral de París, su aguja, lucía de nuevo restaurada y espléndida una vez desmontados los andamios. Así que se fue para allá a ver esa maravilla. Había leído que 2 flechas han marcado la historia de esta catedral. La primera, construida alrededor de 1220-1230, y pasó aquí. No sé qué ruido era ese. La primera, construida alrededor de 1220-1230, se fue deteriorando con el paso de los años y por falta de mantenimiento. Eso provocó que a mediados del 18 la aguja en sí comenzara a ceder por la acción del viento, hasta que finalmente, y para evitar mayores daños, entre 1786 y 1792 tuvo que ser desmantelado. Fue un importante arquitecto del Renacer gótico, famoso por sus restauraciones interpretativas de edificios medievales, quien construyó la segunda aguja, inaugurada en agosto de 1859, la que había llegado hasta nuestros días y que vimos arder y derrumbarse en directo por televisión.
Aunque durante mucho tiempo se estuvo debatiendo sobre la posible construcción de una tercera y nueva Urfa, finalmente se decidió su reconstrucción idéntica en julio de 2020, perdón, a pesar de que la de Violet fue una pura invención, como casi todo lo que hizo este interesante arquitecto. Ya de regreso y mientras nuestra protagonista andaba ensimismada indagando en la obra y los admirables dibujos de Violet, una noticia iluminó su rostro, por lo que significaba para ella, por la innegable y actual presencia femenina en la arquitectura. La 15ª medalla al vara alto acababa de ser otorgada por primera vez a una mujer, la arquitecta belga Marie-José Van Gogh. Con un enfoque sensible y cuidadosamente elaborado y arraigada en su contexto y en el paisaje circundante, la arquitectura de Van Gogh se caracteriza por un dominio hermosamente sobrio de los materiales naturales, la luz y las proporciones, creando espacios tranquilos e íntimos diseñados en torno a la vida cotidiana, combinando arquitectura, naturaleza y artesanía con métodos de construcción tradicionales. Casi a punto de llegar, conoció a un chico, otro ilusionado estudiante de arquitectura. Se pusieron a charlar y comentar sus experiencias y por casualidades de la vida resultó que ambos iban a empezar el mismo y nuevo curso y compartían la misma idea. Esto no es el final. El fin del viaje es solo un punto y seguido. Para su sorpresa, su regreso coincidió con una fuerte tormenta y una tarde lluviosa, en la que la bella estación hacía aguas por todas partes. Las goteras de la cubierta ensombrecían su excelencia. Ambos se miraron, se rieron y casi al unísono dijeron: hemos de construir mejor para que estas cosas no nos ocurran. Iban a despedirse cuando ella aún le comentó algo que había aprendido en su viaje. Hemos de hacer una cosa. Aprovechar el tiempo, nuestro tiempo. No tenemos otro, le dijo. Sin dejar arrastrarnos por los cantos de sirenas, continuó. Sé que nunca nos llevarán a ningún sitio, o al menos a ningún sitio bueno. Y concluyó diciéndole: me han dicho que aquí haremos visitas de obra, que se aprende a construir dibujando y que se dibuja construyendo, por lo que, ya que estoy convencida de que este es el camino correcto, vamos a esforzarnos al máximo para aprender a construir ese futuro mejor con el que soñamos. Eso está hecho. Es muy posible, ojalá, que ambos estéis por aquí con el ánimo, las fuerzas, las ganas y la voluntad de aprender a construir y hacer las cosas bien y hacer lo correcto, sin mentiras, ni fraudes, ni tonterías. Siempre con ilusión y optimismo, que es la mejor manera de afrontar la vida. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, y la aplaudo. Muy bien, Vicente. Muy bien. Creo que me toca a mí hablar, pero antes que nada, por favor, no, Vicente Blasco, muchísimas gracias por tu discurso, por tu carta de bienvenida, que como todos los años nos sorprendes, es un texto y unas imágenes estupendas. Espero que, bueno, para los alumnos que no nos conocéis todavía, Vicente Blasco creo que lleva con nosotros, creo que ya son veintitantos, 28 años. 28 Como ha sido profesor asociado todo este tiempo, para los alumnos un profesor asociado es un profesor que tiene su actividad principal fuera de la universidad, trabaja en su despacho y bueno, el curso pasado ya fue el último, pero esperamos, Vicente, tenerte con nosotros, no en las aulas, en clase, esa obligación ya no la tienes, pero que puedas acompañarnos de cuando en cuando te apetezca y que los alumnos disfruten de ti, de tus discursos y no sé si será posible de tus dibujos, que también hay que decirlo, es un espléndido profesor dibujando en la pizarra, dibujando en 3D y nos gustaría que los alumnos fueran capaces de aprender la asignatura dibujando también de esa forma.
El objetivo va por ahí. Así es que, Bueno, Vicente, muchas muchísimas Guillermo. gracias. Me vas a poner colorado. Menudo tostón, cacho cabrón. Muchísimas gracias, Vicente.